9:37, comenzamos nuestro panel de conversación de cada mañana. Hacemos Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Nos acompañan a esta hora José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Muy bien, gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Y Joaquín Orellana, analista político, miembro del directorio del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Joaquín? Todo bien, buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta semana corta, noticiosa. Siempre la política chilena nos deja algo, ¿cierto? Pero Es de las fiesta noticias no también, perdonan. Las noticias no perdonan, además, es cierto. En toda esta jornada hemos tenido algo de qué hablar y hoy día no es la excepción. La noticia política quizá más importante de las últimas horas tiene que ver con la situación de la senadora Jimena Rincón. Finalmente no va a poder postular a un nuevo periodo, a la reelección. El fallo del Tricel establece que está impedida de hacerlo, sería ya una tercera postulación, eso es lo que interpreta el Tricel, y por lo mismo entonces queda inhabilitada. Joaquín, primero, ¿cómo analizas tú esta noticia? ¿Qué efectos políticos le ves a esta decisión del Tricel? Sin duda tiene impactos porque en contiendas electorales ya tener uno menos en la lista de la carrera senatorial en el Maule, en el caso de Chile Vamos, va a impactar. O sea, esto impacta negativamente en las capacidades electorales que tiene hoy día Chile Vamos en la región del Maule, más aún reconociendo la trayectoria de una figura como Jimena Rincón en la región. Ahora, tiene impactos también porque esta fue una movida del oficialismo más la democracia cristiana. Una movida. Una movida en el sentido de que fue un recurso interpuesto ante el Tricel, ¿no? En donde, ante evidente inconstitucionalidad, lo que dice el tribunal es no puede volver a postularse la senadora Jimena Rincón. Claro. Eso va a impactar sin duda porque la contienda electoral en la región del Maule es súper competitiva. Sí. O sea, tienes a Paulina Bodanovich que va por incumbente, ¿no? Va por la elección. Va por la elección, pero presidenta del Partido Socialista. Tienes a Renovación Nacional que el presidente del partido actual, Rodrigo Galilea, dejó su cupo a la secretaria general del partido. O sea, Valladares, tiene un elemento político significativo la competencia en el Maule. Ajá. José Antonio. Sí, yo concuerdo que esto va a impactar las opciones electorales de la lista de Chile Vamos, Demócrata, Amarillo. Efectivamente es una pérdida que es importante, probablemente una de las senadoras con más votos en la región. Creo que el caso era especialmente complejo porque no me parece que sea un caso de inconstitucionalidad flagrante. Eso es lo que hace que acá la discusión esté un poco en los bordes. De hecho, lo que pasa en este caso es que ella alcanza a estar la mitad de un periodo y es nombrada ministra con la elección del segundo periodo de Michelle Bachelet en 2014, si no me equivoco. 2014. Y cuando es menos de un periodo lo que tú alcanzas a servir como diputado o como senador, menos de la mitad del periodo no se computa. Exacto. Pero cuando es más de la mitad sí. Y ella está justo en ese punto intermedio. Como por horas. Por horas se hace esta interpretación o por minutos. Entonces es un caso que está en los límites, que es jodido y que por lo mismo generaba esta como incertidumbre respecto a cómo iba a fallar el Tricel. Pero no solo es una cuestión de tiempo, también hay que aclarar que ella ejerció, ¿no? Detentó su ejercicio de senadora en una votación. Participó en la elección de la mesa. Sí, por eso, pero es que eso es lo que le hacía un caso un poco como interesante desde el punto de vista jurídico, emocionante desde el punto de vista político, porque no era evidente cómo iba a fallar el Tricel, cómo iba a resolver. Claro. Y también está el antecedente de la exclusión de Daniel Jadwe, que le da como otro condimento más al asunto. Y inversa el impacto. Y porque además algunos se preguntan si acá no hay como un efecto así como de compensar una posición que fue... Lo dice el diputado Coloma. Exactamente, sí. que fue controversial en un lado y un poco para nivelar la cancha por el otro, pero yo creo que hay como una sensación de empate. Algunos se lo preguntan. ¿Sí? Yo creo que este caso era especialmente complejo y yo empatizo con el Tricel porque no era fácil de resolver y creo que los argumentos, el voto de la mesa es un argumento que uno entiende como plausible para haber decidido lo que decidió. Sí. Y además fallos divididos con mucha seriedad, no olvidar que acá también el Tricel está compuesto por ministros supremos de la Corte. Claro. O sea, es una institucionalidad que funciona. Y que quienes resolvieron en contra de Jimena Rincón no son aquellos vinculados a designaciones de la derecha. O sea, esto yo creo que hubo un análisis jurídico que yo creo que ambas posiciones eran bastante plausibles y se optó
por argumentos que a mí me parece que tienen al menos tienen sentido. Ahora, el abogado Gabriel Osorio, quien presenta este requerimiento, dice el incentivo podía ser muy negativo si es que no se acogía la reclamación, porque permitiría que senadores pudieran reelegirse indefinidamente siempre y cuando fueran nombrados ministros de Estado. Dice, esa era una puerta que había que cerrar. ¿Ustedes creen que en ese sentido la señal del Tricel era importante, efectivamente? Es importante en el sentido de que sienta jurisprudencia para adelante. O sea, ya lo decía José Antonio, acá hay un elemento jurídico, si se quiere, académico incluso, que se va a estudiar para adelante este tipo de casos. Ya eso apunta a la cuña del abogado Gabriel Osorio, ¿no? Que en definitiva un caso tan particular como este va a marcar la pauta de las discusiones en esta línea para adelante. Sí, a mí me parece que si acá se hubiese designado a la senadora Rincón cuando le quedan algunos meses o unos pocos años para terminar su periodo, no estaríamos teniendo este debate. No. Entonces, el tema del incentivo puede seguir para quienes han servido menos de 4 años, en el caso de los senadores, menos de 2 años en el caso de un diputado. Esto quizás se tiene que dirimir a nivel o en la ley para que sea un poco más claro, pero yo el tema de los incentivos no creo que haya sido tan relevante. Yo creo que estamos en un caso especial. Sí, bien complejo. Ahora, de todas maneras, ¿cuál creen ustedes que es la señal que se da hacia la ciudadanía? El hecho de que el Tricel termine sacando de la papeleta a dos nombres fuertes, ¿no? Jadwe y Jimena Rincón. Son dos casos súper distintos en todo caso. Daniel Jadwe queda inhabilitado por otras razones, porque pierde su derecho a voto y en la práctica eso le impide ser candidato. Pero bueno, hay una señal clara de lo que el Tricel puede hacer o no y cómo interviene en el proceso electoral ante estos requerimientos. ¿Cómo interpretan eso a ojos de la ciudadanía? A ver, a mí al menos me parece que las señales que van dando es de fortaleza institucional. Esa es la principal. Ya. Yo no creo que esto se perciba como arreglines para hacerle favor a un lado u otro del espectro político. Yo creo que a mí al menos me queda la sensación de un Tricel que toma sus decisiones apegado a derecho, que en algunos casos pueden ser más complejas que en otros, pero una institución que funciona, donde no está cooptado políticamente y por lo tanto puede incomodar al oficialismo y a la oposición con sus decisiones y creo que habla bien de nuestra institucionalidad electoral y que por lo demás es una institucionalidad de la que estamos orgullosos desde hace muchos años. Yo creo, más allá de que suene cliché, Sebastián, es importante recalcar la confianza en las instituciones y que éstas funcionen. Como bien decía José Antonio, esta es una institución que nos llena de orgullo, así como el CERVEL y otras tantas que tenemos aún en nuestra república. Sí. Y sobre todo en un contexto en donde la democracia está en encrucijada, donde hay polarización política, que los elementos que sostienen la democracia son las instituciones. Y que de alguna manera el Tricel siga vigente, se ajusta a derecho y de alguna manera no responda a aprovechamientos políticos, es una muy buena señal. Sí, en Chile nadie está asustado de que las elecciones van a ser injustas, que alguien se va a llevar las elecciones para la casa. Y yo creo que este tipo de decisiones, con todas las complejidades que tienen, van reafirmando esa tranquilidad que tienen las personas a la hora de votar. Y porque hay que distinguir también el juego institucional de lo que pasa con los actores, ¿no? Los jugadores de esta democracia, en este caso los políticos en sí mismos. O sea, tú nos preguntabas por la ciudadanía y aquí hay dos momentos, si se quiere, cuando se trata de cuestiones electorales. Ex ante, que es lo que estamos viendo ahora, aún no se compite, aún no están las elecciones consumadas, sí. Y ex post, en donde autoridades que tienen una representación popular importante por distintas maniobras políticas se ven en una encrucijada jurídica, se ha ido también judicializando la política ex post. Y eso creo yo que más que nunca es donde nosotros tenemos que decir, mira, las instituciones funcionan, hay una confianza institucional, de alguna manera ante este aprovechamiento político que uno podría catalogar, la democracia se ampara en sus instituciones, ¿no? Y ese es el valor que tiene el Tricel, el CERVEL y otras. Estamos con Joaquín Orellana y José Antonio Valenzuela aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio. Ahora hablemos de la dimensión política de lo que significa estas dos salidas, ¿no? Jimena Rincón, ya lo mencionábamos, no va a poder postular ahí en el Maule. La carrera pareciera un poquitito más favorable al oficialismo ahora. Hoy día están 4-1 a favor de la oposición. Los senadores actuales son Jimena Rincón, precisamente, Rodrigo Galilea, Juan Castro y Juan Antonio Coloma. La única senadora oficialista es Paulina Bodanovich, que reemplazó a Álvaro Elizalde en ese rol. Pero podría eventualmente darse un 3-2 ahora, ¿no?
todavía favorable a la oposición, pero donde el oficialismo podría aspirar a un segundo escaño. Bien relevante en todo caso lo que puede ocurrir entonces a partir de la salida de Jimena Rincón. Matemáticamente relevante porque no solo pierdes un candidato, o sea, quedas con uno menos en la lista, sino que además pierdes la votación de Jimena Rincón que se va a repartir entre los candidatos. ¿Ah? Y tenemos que recordar que si bien Jimena Rincón terminó a la derecha, fue electa por un elector progresista. Claro. ¿Ah? Fue un elector de centro izquierda. Por tanto, lo que uno podría arguir linealmente, hay que meterse en los datos, pero linealmente es efectivamente lo que tú dices. El oficialismo puede ganar hoy día parte de sus votos y en consecuencia puede ganar, porque ya un candidato más en su lista, puede ganar un senador más. Sí, que era un 4-1 el que tenemos actualmente, pero un 4-1 en la práctica, pero no en los votos. Entonces era difícil traspasar ese 4-1 a la batalla electoral de este periodo. Y por lo tanto, yo creo que lo principal que se pierde es un nombre electoralmente muy fuerte, una lista con un candidato menos, que también tiene un impacto. Pero no sé si uno podría haber dicho con tranquilidad que la situación se iba a mantener en el 4-1 que existe actualmente, porque como decía Joaquín, eso no fue la forma en que se votó hace 8 años atrás. Claro, entonces, fue Jimena Rincón quien cambia, digamos, de sector. El 3-2 aún era una posibilidad yendo Jimena Rincón, y yo creo que ahora va a ser más exigente la cantidad de votos que va a necesitar sacar los candidatos de la oposición. Además que entiendo que en esta lista, en esta región, republicano y el Partido Nacional Libertario sí llevan candidatos. Sí, entonces la oposición va dividida y el oficialismo va unido. Cierto, Ignacio Ulloa, si no me equivoco, es el candidato de republicanos. Oye, y por el lado de Daniel Jadwe, José Antonio, ¿cómo ves el efecto político de que no pueda ir como candidato a diputado en el distrito 9? Yo creo que ahí es mucho más duro aún, porque estamos ante un candidato que era el cabeza de lista, que había sido alcalde, que en Recoleta, que es una comuna del distrito 9, saca una cantidad enorme de votos, pero que además esos votos yo creo que estaban repartidos en todas las comunas del distrito, y yo creo que eso va a generar un impacto en la lista oficialista y puede mover el mapa electoral de lo que se esperaba que fuera la configuración del distrito 9. Yo creo que queda muy abierto, es un distrito además donde la derecha lleva pocos incumbentes y donde el oficialismo pierde a su carta más fuerte. Yo entiendo que ya ahí es hoy Carol Cariola, es diputada y tampoco va. Maite Orsini tampoco va. Entonces casi no hay incumbentes y los rostros fuertes no son de diputados de ese distrito, sino que el caso de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Bópoli. Carlos Cuadrado, el exalcalde de Huechuraba. Pero son muchos rostros nuevos, entonces yo creo que ahí la cancha está muy abierta y es bien difícil de predecir cómo va a salir eso. Son dos fenómenos que eventualmente podríamos ver. Primero es que el Partido Comunista abandone la representación del Distrito 9. Efectivamente, la figura de Daniel Jadwe lo que hacía era anclar este bastión comunista de la región metropolitana de manera sólida. Hoy Daniel Jadwe está en carrera, en consecuencia su par, que es el actual diputado Boris Barrera, que siempre secundó a Carol Cariola en sus votaciones, queda en una posición muy debilitada. Fue arrastrado por Cariola. Queda en una posición muy debilitada. Entonces ese es el primer fenómeno, o sea, el PC puede desaparecer del distrito. Y el segundo fenómeno es que la elección de diputados está antecedida por... en ciencia política hablamos de las elecciones de medio término, ¿no? Las subnacionales, estas que de alguna manera te proyectan ciertos escenarios futuros. Y en las elecciones municipales nosotros vimos cambios de pintas importantes en el Distrito 9. Huechuraba pasó de Carlos Cuadrado a Max Luxich, es decir, del PPD a un independiente pro UDI o Chile Vamos. Claro. Y el caso de Independencia, en donde tú pasaste de PS Frente Amplio, Gonzalo Durán, a Agustín Iglesias, un fortalecimiento de la oposición, militante UDI. Entonces, también la fisionomía hoy día del distrito cambió. ¿Qué te dice eso? Que es muy probable que se vea fortalecida las candidaturas de Chile Vamos, republicanos incluso en el distrito 9. Va a estar interesante ver ese análisis, los efectos que tiene al final este movimiento. Y también la figura de Daniel Jadwe no solo era importante para el Distrito 9, sino para apuntalar la lista completa, digamos, del Partido Comunista. Y esto está teniendo coletazos a nivel de las elecciones presidenciales y yo creo que van a seguir teniéndolo. O sea, la candidata Janet Jara ya tomó una postura que yo imagino no le gusta a Daniel Jadwe,
donde el otro día Eduardo Artés publicó o salió diciendo que él estaba en desacuerdo con Janet Jara, que le parecía que esa no era la postura que se tenía que tomar, y por supuesto Daniel Jadwe poniéndole like, compartiendo. Entonces va generando un clima crispado al interior del Partido Comunista, al interior del comando, y va a seguir siendo protagonista de la campaña de Janet Jara, Daniel Jadwe. Ahora, el tiempo le dio la razón a la candidatura de Janet Jara. Ajá. Porque ¿En qué sentido? A ver. Porque Janet Jara fue la primera que dijo que Daniel Jadwe tenía que dedicarse a su defensa. Sí, lo dijo. Entonces, si tuviésemos que evaluar la opción correcta la tomó la candidata presidencial del oficialismo. Cierto. Oye, hablemos de la carrera presidencial. Ya comienza el periodo de campaña oficial. Estamos a 2 meses ya de la carrera presidencial, marcada también por lo que ocurrió en el debate la semana pasada con los 8 candidatos. ¿Cómo ven el escenario para este punto de partida de la campaña oficial y estos dos meses que vienen? José Antonio, ¿cómo ves tú este escenario post-debate? Yo creo que post-debate se abre, partimos de frentón con un periodo que es más programático. De hecho, el otro día Evelyn Matei decía que ella creía que este pequeño repunte en las encuestas tenía mucho que ver con que la gente estaba viendo sus propuestas programáticas. Yo creo que en general las campañas no se ganan con programas, pero los programas pueden ayudar al relato o pueden obstaculizarlo. Ya vimos que con el programa de Janet Jara todos los problemas y los malos ratos que le hizo pasar. Sí. Yo creo que algo parecido está pasando con el candidato Kast, y me parece que algo de sentido tiene cuando ella dice, oye, tenemos el programa más robusto y por lo tanto esto está generando una cierta atracción ciudadana. Nosotros, desde Pivote, de hecho, hicimos un ejercicio de evaluar los programas en base a ciertos parámetros que fijamos a partir de foros con 20 profesionales en 3 temas. En modernización del Estado, trabajo e inversión y educación. Y un poco el resultado al que llegamos fue ese. O sea, quienes tenían propuestas de fondo, que eran cambios sustantivos y al marco institucional, y que iban en la dirección, al menos que compartían todo este grupo de profesionales bien diversos, en algunos casos desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, era más bien el programa presidencial de Evelyn Matei, y en mucho menor medida el de José Antonio Kast y el de Janet Jara. Joaquín. 3 cuestiones. Primero, yo creo que desde mañana que comienza el periodo legal de campaña, aquellos que vienen mejor posicionados, que partieron antes sus campañas, tienen más posibilidades respecto de los quienes se están haciendo conocidos hoy, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que entramos a una etapa en donde el objetivo, por un lado, es conquistar a través de programas, a través de la cuestión performática, pero también no cometer errores. En tiempos de campaña, en estos 2 meses que nos restan, antes de la primera vuelta, quien cometa un error va a ser penalizado. Joaquín, ¿me das un segundo? Tenemos que interrumpir la conversación un minuto porque vamos a ir a una noticia que está en desarrollo a propósito de lo que hablábamos antes sobre lo que respondió el TICEL en el caso de la senadora Jimena Rincón. Escuchamos precisamente a la senadora por el Maule que entrega un punto de prensa hasta ahora. Normas y el cumplimiento de plazos en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Dicho aquello y reiterando nuestro respeto a este fallo y obviamente haciéndonos parte del voto de minoría que expresó claramente cómo tienen que computarse los plazos. Aquí se confundió periodo legislativo con periodo parlamentario. Creo que aquí hay un hecho político grave y se ha señalado también por mis colegas. Se trata de ganar por secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos. Aquí yo no llegué a la senaturía porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado. Y creo que es importante entender que con este fallo y con esta acción se le quita la posibilidad a hombres y mujeres del Maule de poder decidir. Y lo que le vamos a pedir al Maule es que cuando llegue el día del voto piensen en Jimena Rincón y marquen Ian McNiven. Que elijan a mi compañero de fórmula como su senador, un hombre con trayectoria profesional, seleccionado del fútbol chileno, que conoce la realidad del Maule y que los va a representar adecuadamente en el Senado. Y decirles a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que compite en el Maule, y a mi colega y ex camarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en la Araucanía, que en la vida hay que tener coraje
y poner la cara. Y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Hoy día vamos a concentrar todas las energías para que el Parlamento tenga buenas y buenos representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que Demócratas pueda elegir parlamentarios y para que Evelyn Matei pase a segunda vuelta y sea la próxima presidenta de Chile. ¿Por qué? Porque tal como lo hicimos el 4 de septiembre del año 2022, Chile no quiere extremos, Chile quiere personas con capacidad, con conocimiento, con liderazgo y con esa enorme voluntad de mirar hacia adelante y aunar voluntades de nuestro país. Y esa persona es Evelyn Matei. Senadora, muy buenos días. Pregunta de la prensa por acá. Estamos en vivo para 24 horas. Yo le quería preguntar respecto a un nombre que usted menciona directamente, que es Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Justamente ella va a competir por la región del Maule para la senatorial. ¿Usted la acusa de algo? ¿Estaría presionando? ¿Cuál es la acusación? No es una acusación, es una afirmación. Ella logra con la impugnación y con el fallo del Tricel no tener competencia fuerte en la elección. Pero yo le quiero decir a ella que primero no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio, abogado de Álvaro Elizalde. Y segundo, que hombres y mujeres del Maule saben quienes hemos trabajado en esa región, quienes hemos estado todo el tiempo, y los vamos a invitar a votar por Ian McNiven. Pero la está acusando directamente a ella de estar detrás de este requerimiento. Pero sí, perdón, es la presidenta del Partido Socialista y delegó su firma en Gabriel Osorio. No necesito acusarla, es un hecho público y notorio. Senadora, buenos días. A partir de ahora, luego de esta resolución, ¿usted va a tomar algún rol distinto en pos de la campaña parlamentaria y también de presidencial de Evelyn Matei, más allá de su participación como presidenta de partido en las distintas... Voy a seguir con el mismo rol que he tenido, que es trabajar incansablemente, como lo hemos hecho cada vez que he asumido un desafío. Bien, estamos escuchando a la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, en este punto de prensa, respaldado también por integrantes de Chile Vamos. Vemos a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, también a Rodrigo Galilea, de RN, a José Manuel Santa Cruz, de Bópoli, integrantes del comando de Evelyn Matei, todos respaldando a Jimena Rincón, quien después de lo resuelto por el Tricel ayer, entonces ya no estará en la papeleta buscando su reelección en el Maule. Duras palabras de la líder de Demócratas, quien aseguraba que algunos de sus colegas, apuntando en particular a Francisco Buenchumilla y a Paulina Bodanovich, no tuvieron el coraje de poner su nombre en esta reclamación. En la vida hay que tener coraje y poner la cara y no esconderse detrás de un mandato de un abogado. Era la dura afirmación que hacía Jimena Rincón, lanzando sus dardos entonces en contra de estos líderes y senadores oficialistas, y en particular en contra de Paulina Bodanovich. Dice que ella logra con este fallo no tener competencia fuerte en la elección. Delegó su nombre a Gabriel Osorio, el abogado que presentó esta reclamación precisamente, y dice que lo que no se pudo ganar por los votos se intenta ganar por secretaría. Duros descargos entonces que hace Jimena Rincón, quien de todas maneras dice que va a seguir trabajando por el triunfo de Evelyn Matei en la próxima carrera presidencial. Estamos aquí en el panel de Voces del Poder con José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Pivotes, y Joaquín Orellana, analista político, miembro del directorio del Centro de Democracia y Comunidad. Ya habíamos tocado este tema, ¿no? En el inicio del panel, pero obligado las palabras. No se lo mandó a decir con nadie. Sí. O sea, pocas veces uno ve emplazamientos tan directos en política y bueno, era lo que poco hablábamos. Ahora, para hacer un contrapunto a las declaraciones de la senadora, que además están cargadas de emocionalidad, se le veía bien afectada, naturalmente. Primero, lo de los presidentes de partido es un hecho obvio, pero decir que el ministro del Interior tiene un abogado personal es faltar a la verdad. Los ministros del Interior no existe esto de que tenga el abogado ¿no? Entonces está bien, es un hito fundamentalmente político el que comete la senadora Rincón.
pero marca una distancia ahí, una acusación bien importante contra Paulina Bodanovich. Veremos qué es lo que dice la senadora por el Maule. Y antes de que se nos vaya el tiempo, cerremos y retomemos la conversación que habíamos dejado pendiente sobre las campañas. Joaquín, tú estabas desarrollando la idea sobre lo que viene. Ya decía yo que eran 3 cuestiones, ¿no? Lo primero, que tenía relación con que no hay espacio al error en estos meses de campaña. Lo segundo, que tiene relación con que hay una ventaja de quienes partieron la carrera presidencial antes, porque entran en tierra derecha y en tierra de definiciones. Y lo tercero es que se va a premiar la identidad. Y ahí yo coincido en algo que mencionaba José Antonio, que tiene que ver con las ideas. Yo veo en la candidatura tanto de Janet Jara como de Evelyn Matei una oportunidad, porque quienes más se han perfilado programáticamente el último tiempo son estas candidaturas. Sí. No así la de José Antonio Kast y no así lo del resto de los otros contendores. Tanto así que yo creo que tiene la candidatura republicana, la candidatura presidencial del Partido Republicano tiene una debilidad, que es hablar de un gobierno de emergencia. No hay un proyecto. ¿Pero tú crees que se ha perfilado adecuadamente Janet Jara en términos programáticos? Porque a mí me parece que su programa eran 5 páginas. 7 páginas, el de primaria. El de primaria y el de segundo, como un cambio tan abrupto, le empezó a generar muchos problemas con su propio partido. Y Lautaro Carmona planteaba ciertos reparos a cambios que se hizo en el programa. Y ha tenido que aclarar algunos puntos. Los 750.000 de ingresos de salario vital, ahora en el debate lo ratificó, pero antes su jefe programático había dicho que no. Entonces, yo creo que Jara tiene los mismos problemas programáticos que tiene José Antonio Kast. José Antonio, pero ese correspondía a un primer momento de la candidatura. O sea, hoy día, por eso el contrapunto de partir la campaña, ¿no? La última semana, una vez que la candidatura de Jara recorrió el país, tuvo una serie de hitos de encuentros programáticos por todo Chile, se fue perfilando y ella misma ha reconocido los errores programáticos o digamos, estos ruidos, ¿no? Que se han provocado al interior de su comando. Eso quedó atrás. Hoy día estamos frente a una nueva etapa. Mañana, de hecho, se marca el hito de esta nueva etapa, donde comienzan las campañas y se han ido perfilando. Lo mismo pasa con Matei, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad. Víctor Maldonado, en un análisis del Mostrador, decía, incluso se aventuraba a decir de que Matei podía pasar a segunda vuelta. O sea, hay un espacio, hay una oportunidad ahí de... ¿Tiene esa sensación de que la carrera está abierta todavía? Yo creo que está abierta y yo creo que cuando conversábamos hace un mes atrás o un mes y medio atrás, que era también lo que yo decía, yo creo que faltan 2 meses en campaña, es mucho tiempo. Creo que alguien también hacía el análisis de mirar cómo estaban las encuestas a esta altura, hace 4 años atrás, y Sichel estaba muy arriba y todavía algunos puntos de Kast, y empezó acá a revertirse la tendencia. Lo que sí yo creo es que entrando en este periodo que es programático, que es de debate, que las ideas son mucho más protagonistas que los eslogans, yo creo que ha habido 2 candidatos que están liderando las encuestas todavía, que han tenido en los programas una fuente de conflicto. Y ha habido una candidata que ha tenido en su programa una fortaleza para recuperar un terreno perdido cuando lo que primaba era todavía una cosa mucho más de carismas, de eslogans, de quién es más fuerte o de quién es más empático. Y eso abre aún más la cancha en este periodo que está comenzando. Ahora, para ser también justo en el comentario, ninguna candidatura ha estado exenta de problemas al interior de sus comandos. O sea, Matei pasó por una etapa en donde pasó de 20 voceros a un par, cambió el jefe de campaña, o sea, también... Ha habido ajustes, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que ¿cuál es el rol que han jugado los programas? Ese es mi único... Ya ha habido ajustes por el hecho de que son candidaturas que comenzaron muy antes también. Ya más tiempo y es por eso que en esta nueva etapa vamos a entrar a otra escena. Joaquín Orellana y José Antonio Valenzuela con nosotros en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Felices fiestas. Que lo pasen muy bien. Felices fiestas, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. 10:06. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con CNN Chile Radio. Volvemos de inmediato. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Está presentando CNN Chile Radio. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, en Escondida usamos agua de mar para ayudar a preservar aguas continentales. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares,
también crece la necesidad de producir cobre de forma responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Acciona ha elaborado las primeras tablas de surf del mundo utilizando material procedente de la pala de un aerogenerador que terminó su vida útil en la producción de energía eólica. Este innovador prototipo fue diseñado en conjunto con el surfista profesional Josh Kerr, consiguiendo una tabla de alto rendimiento con mejor resistencia y control de flexión, explorando nuevas formas de reciclar y reutilizar los componentes de aerogeneradores en desuso. Esta tabla de surf es otro ejemplo de cómo llevar la economía circular al siguiente nivel. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para regenerar el planeta. Este lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena. En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la actualidad. Tolerancia Cero. Este lunes, desde las 22 horas, CNN Chile, siempre. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM.